¿Qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos a nuestra segunda sesión síncrona de nuestro módulo 10, Transformaciones en el mundo contemporáneo. Muchas gracias por estar presentes. Bienvenidas. Espero disfruten y podamos despejar todas las dudas que tengamos sobre el módulo y las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de esta semana. Seguimos en un recorrido por la historia mundial. Vamos a ver la Segunda Guerra Mundial, obviamente sus antecedentes, qué es lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se encuentra el mundo, las medidas que se tomaron después de esta tragedia, que siempre representa una guerra, y a muchas consecuencias que sufrió el país, ideologías que se extendieron a lo largo del continente. Y bueno, sin más ni más, vamos a empezar con nuestra presentación. Cambiar la imagen. Y voy con esta y mientras carga, pues bueno, nuevamente les agradezco su compañía. Isabel, Emilia, Adri, Gypsy, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que si tienen alguna duda pueden activar su micrófono y preguntar en ese momento, o bien reservamos todas las dudas para el final de la presentación. Pero es importante que mientras estemos escuchando o estemos compartiendo la pantalla, mantengamos nuestro micrófono apagado. Muy bien, nuestro orden del día. Le dimos la bienvenida. Vamos a revisar rápidamente nuestra dinámica de trabajo del módulo y de esta semana. Analizaremos los propósitos de esta unidad 2, revisaremos los recursos que tenemos en la plataforma, analizaremos nuestras actividades integradoras, las opciones que tenemos para poderlas llevar a cabo. Vamos a ver qué tenemos que hacer en nuestro foro aprendiendo, las actividades formativas, su importancia, así como la parte socioemocional. Y concluimos con la solución de todas las dudas que podamos tener. Pero repito, si en algún momento tienen una duda respecto a esa actividad, porque a veces como que se nos va la onda, se nos va el avión, digo, ya se me olvidó lo que iba a preguntar. Entonces activen su micrófono y pueden externar la duda o inquietud que tengan. Nuestra dinámica de trabajo. De nuestras 4 semanas para este módulo, ya estamos en la semana 2. Recordemos que tenemos 2 actividades integradoras para las primeras 3 semanas, las cuales suman el 42% de nuestra calificación, lo que representa 7% cada una de estas. La semana 4 trabajaremos nuestro proyecto integrador, el cual tiene mucho más peso, pues representa el 30% de nuestra calificación final. Este lo pueden ir revisando, pero es importante que vayan acumulando de manera ordenada toda la información que investiguen porque la vamos a recuperar para nuestro proyecto, obviamente. ¿Qué otras actividades tenemos? Con el 8% nuestro foro de integración, el 5% que representa la autoevaluación, habilidades socioemocionales. Son 2 actividades a lo largo del módulo. Tuvimos una la semana pasada y otra la próxima, que son el 10%, 5 cada una. Y la actividad que llevan a cabo en la plataforma a lo largo de todo el módulo. Esto representa el 5%. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Es que a mí me está una pantallita. Ok. Ahora, si bien no he terminado de evaluar, estoy en eso todavía, pero se darán cuenta que en la retroalimentación que les doy a sus actividades, siempre van a tener lo que es nuestra rúbrica, nuestra matriz de valoración. Lo que teníamos que hacer, bueno, les marco ahí, qué es lo que tuvimos por ahí alguna duda. Recordemos el peso que tiene cada una de las partes en el desarrollo de nuestras actividades. El cognitivo, ¿sí? El aspecto cognitivo es el que tiene mayor peso con 40 puntos, mientras que los otros 3, el actitudinal, comunicativo y el de pensamiento crítico, cada uno con 20 puntos. Todas sus actividades las reviso máximo 72 horas posteriores a su entrega, sin contar fines de semana. Ahora vamos a revisar rápidamente la rúbrica o matriz que tenemos para nuestra primera actividad. Dice que hay que elaborar una línea del tiempo en la que expliquen claramente los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Antecedentes, desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría, la caída
del muro de Berlín. Hay que grabar un audio en el que argumentes claramente de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la configuración del mundo actual. Lo subes a la nube y compartes la liga en el documento con los permisos adecuados para su consulta. Chequen esta parte, por ejemplo, si resulta que yo voy a la liga de tu audio, pero me dice que no lo puedo abrir y que necesito pedir permisos, entonces yo en la realimentación te voy a marcar en negrita esta parte que acabamos de mencionar. Ay, perdón. Porque eso es lo que está débil, lo que hay que reforzar. ¿De acuerdo? No te digo directamente, no habilitaste los permisos, sino que hay que ver, ok, no habilité los permisos, reflexionamos y nosotros mismos nos damos una reflexión crítica que nos va a ayudar a no repetir nuevamente esta situación. Ahora, por último, realiza un cuadro comparativo donde muestra claramente las diferencias entre los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. ¿Ok? Esos son los aspectos que hay que llevar a cabo para obtener los 40 puntos en nuestra primera actividad. Asimismo, es necesario que revisen los otros puntos y para las dos actividades. Y bueno, estamos en la unidad 2, un mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. ¿Ok? Y a lo largo de este periodo vamos a conocer a personas horribles en la historia que hay veces que digo, no sé cómo le pudieron dar tanto poder a una persona tan diminuta en estatura, tan grandiosa en mando, en liderazgo, pero para el lado negativo, para causar tantos horrores. Mentes magníficas y apoyos a países enteros, como lo fue el primer ministro Winston Churchill. Y eso es lo que vamos a ver en esta semana. ¿Cuál es el objetivo de la unidad? Tenemos analizar las causas, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la violencia derivada del conflicto, comprender el surgimiento de un mundo bipolar, ¿okay? Conocer los procesos de descolonización en Asia y África, el proceso de desintegración de la Unión Soviética y las principales características de las dictaduras militares en América. Esto es lo que vamos a trabajar a lo largo de esta semana para la unidad 2. Y créanme cuando les digo que es una unidad bien bonita, es algo que nos ayuda a comprender muchas cosas que han pasado en el mundo desde esos años y cómo nos siguen repercutiendo en nuestra cotidianeidad, en nuestra actualidad. Aquí tenemos los aspectos los recursos de esta semana, los recursos en la plataforma, ¿de acuerdo? Nuestra primera actividad es Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. ¿Dónde vamos a estudiar lo que es Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias? En los que tienen una estrellita azul. Todos los que están marcados con la estrellita azul son los que vamos a, esta estrellita azul, ¿de acuerdo? De esta forma. Porque ya estoy recordando que esta también es azul, pero más fuerte. Bueno, estos recursos. La Segunda Guerra Mundial. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en cada uno de estos? Como les repito, para mí es bien interesante toda esta unidad. El primero, como ya mencionamos, la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a ver obviamente todos sus antecedentes, vamos a hablar sobre el conflicto, qué pasó antes de la guerra, durante y sus consecuencias políticas. En este recurso van a encontrar varias referencias donde podemos investigar mucho más. ¿Ok? Bueno, recordamos que la Segunda Guerra Mundial se deriva de todos los problemas que se suscitaron entre los años 1919 y 1939. ¿Sí? Durante estos años ocurrieron un sinfín de cosas, la Gran Depresión en Estados Unidos, eventos políticos, ideológicos, la expansión del comunismo en Europa, contra el capitalismo, lo que era en América. Van a ver cuándo empieza el conflicto. En este caso, pues es el 23, perdón, estoy pensando en otro. El 1 de septiembre de 1939. ¿Cuáles son los países que forman alianzas? ¿Sí? O los que se conocieron como los aliados, o bien la triple entente o el eje Berlín-Roma-Tokio, que eran los países que se enfrentaban. Ok, en algún momento se unió México a esta guerra, pero solamente con un batallón. ¿Qué otro recurso
tenemos en plataforma. En segundo lugar, tenemos Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurría en ese momento? Si la guerra estaba principalmente en Europa, ¿qué es lo que estaba ocurriendo aquí en nuestro continente? Bueno, Estados Unidos en primera instancia no estaba dentro del conflicto, sino hasta después de que fue atacado el puerto de Pearl Harbor, es que Estados Unidos entra a la guerra y fue un factor determinante para la conclusión de esta. Van a ver cómo México participa con el batallón 911. Hay un desplegado en ese entonces en el periódico todavía de papel, donde nos dicen que México declara que se halla en estado de guerra contra los países del eje, Berlín, Roma, Tokio. Otro de sus recursos que tenemos es la violencia y el genocidio judío. Ustedes van a ver que principalmente los nazis, Alemania, tenían un conflicto ideológico con los judíos, creyéndolos ser una raza inferior. Y derivado de esto se cometieron actos terribles como fueron los hornos, famosos hornos de Hitler, donde quemaban cantidades de personas solo por pertenecer o ser judíos, ¿sí? Por pertenecer a este origen étnico. Y bueno, van a ver los antecedentes, cuál era la cuestión judía, así como la ideología nazi, de dónde partía todo esto. Que realmente, bueno, Hitler lo justificaba desde un punto científico. Decía la grandeza aria, hablando de un darwinismo vulgar, lo cual es completamente ilógico si lo analizamos hoy en día, pero bueno, fue muchísima gente la que lo siguió. También durante este periodo o en nuestros recursos vamos a ver la parte de desplazados y refugiados. Esto es el caos después de la guerra. ¿Por qué desplazados y refugiados? Pues tanto los judíos que fueron liberados tenían que ubicarse. Asimismo, los alemanes al concluir la guerra, pues nadie los quería. Tenían que regresar a su lugar de origen. Y esto es lo que se conoce como el movimiento de migración más grande de la historia. Todos los alemanes que se encontraban a lo largo de Europa tenían que regresar a Alemania porque pues en ese momento nadie los quería, eran ya mal vistos. Entonces empiezan a migrar, a refugiarse en diferentes lugares. Muy bien, después de este recurso, ustedes van a tener lo que fueron las bombas atómicas en Japón, lo que dio el rendimiento del eje, en este caso Japón, tras lanzar las dos bombas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Si bien en esto se concluye la guerra, pues también es un hecho que pues es inconcebible el hecho de que estés dispuesto a matar a tantas personas y las consecuencias por la radioactividad radioactividad que hubo en los alrededores en este país, ¿no? Personas que todavía padecen enfermedades derivado de esto. En ese momento, ante la creación de estas dos bombas, a las cuales incluso les pusieron nombre, una de ellas se llamaba Little Boy, por el español, el chiquillo, el pequeño niño pequeño, mientras que la otra era el Fat Man, el hombre gordo, por las formas que tenían cada una de ellas. Y bueno, en este recurso van a analizar todos esos detalles. Después de esto, pues viene la fundación de la ONU, ¿de acuerdo? Que pues si ya tenía un antecedente en la Primera Guerra Mundial con lo que fue el Tratado de Versalles, pues se crea oficialmente la Organización de las Naciones Unidas. Esto para promover la paz y tener un orden mundial. Van a ver los detalles, el documento de su origen, fechas importantes, dónde hicieron las reuniones principales, la Carta de las Naciones Unidas, cómo está conformado la estructura interna. También tenemos para este recurso, Guerra Fría, no, Guerra Fría también entra en esta actividad. Las que están con la estrella amarilla son las que vamos a estudiar también para nuestra primera actividad, pero aquí vamos a analizar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la polarización de las naciones capitalistas y socialistas, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocido como la URSS, hoy desaparecida, Guerra Fría y los recursos que tenemos extra. ¿No es así? Entonces, ¿qué es la Guerra Fría? Bueno, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos representaba por completo lo que es el capitalismo.
mientras que la URSS o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas representaba el socialismo. Ambos empezaron a llenarse de armamento. Ninguno quería iniciar la guerra. Tenían conflictos, tenían disputas de ideología, pero si bien es cierto que nunca se suscitó el evento bélico, nadie disparó. Todo este proceso, toda esta discusión, todo este tratar de extender su ideología a cada uno de ellos es lo que se le conoce como la Guerra Fría. Y es lo que van a ver en este recurso, lo que hacía cada uno de ellos, cómo suministraban los recursos, su política, su economía, todo esto. Ahora, también van a ver la creación o el surgimiento del Muro de Berlín, ¿sí? El cual bueno, es un evento que lo mismo decimos, ¿cómo puedes permitir que el gobierno haga eso a toda la gente que está a tu alrededor? El 13 de agosto de 1961, así, sin previo aviso, los berlineses despertaron así en una ciudad dividida, con un muro que duró 28 años, quedaron separados familiares, amigos, vecinos. ¿A dónde te gusta que lo levantemos? Aquí levantamos el muro y si estabas fuera de tu casa esa noche y quedaste del otro lado del muro, no podías cruzarlo. ¿Ok? Es algo como completamente ilógico. En este recurso van a tener un audio que les va a contar esta parte y una pequeña línea de tiempo que ustedes van a realizar también, donde les describen este proceso de el muro de Berlín, cómo quedó la división de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1948 hasta la caída de este en 1989, ¿sí? Bueno, yo recuerdo todavía cómo era todo un suceso que salía en la televisión, se veía la gente golpeando el muro, derribando los hartos de esta situación. Y pues bueno, esto mostró el debilitamiento también de la URSS y permitió la reunificación de Alemania. Posteriormente a esto, pues bueno, la Unión Republicana de Socialista Soviética desaparece. ¿Okay? Hoy tenemos Rusia nada más y un sinfín de países que no me sé de memoria. Muy bueno, ¿qué otro recurso vamos a estudiar a ver para esta parte de nuestra actividad? Mundo unipolar. Teníamos mundo bipolar en la Guerra Fría, socialismo, capitalismo. ¿Qué es mundo unipolar? Bueno, el socialismo cae en crisis, el capitalismo, pues ya sabemos lo que ha pasado con él. Se dan muchas revoluciones o movimientos a lo largo de América, quienes se quedan con el socialismo, quienes con el capitalismo, quienes son partidarios o todavía traen algo de comunismo, etc. Sí, todo eso de bueno, comunismo, fascismo, nazismo, lo vimos la semana pasada. Y por último, ok, hasta ahí nuestra actividad 1. El resto de los recursos, que es descolonización en África y Asia, tercer mundo, dictaduras en América Latina, lo vamos a ver para nuestra actividad integradora 2, Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Las ideas socialistas hicieron que muchas naciones replantearan sus gobiernos. Por ejemplo, en Asia y África buscaron la descolonización. También en América agregaron los ideales socialistas, pero había quienes consideraban inconveniente la adopción de este sistema, por lo que se instauraron dictaduras militares que mantuvieron el capitalismo. Esto en nuestro continente. Eso es lo que van a revisar en esta parte, descolonización de Asia y África. Cómo África se harta del dominio de la corona. Incluso mucho de eso lo pueden ver si a alguien le gusta ver series en The Crown o lo que es la corona, en una plataforma muy famosa de letras rojas. Ahí pueden encontrar esta serie en la cual hablan de todo lo que estamos viendo ahorita. Y se los dan con muchos ejemplos. Claro que ahí lleva como mucho tiempo, ¿no? Estarlo viendo, pero sí, es un hecho como Inglaterra se creía benévolo al tener a África como colonia, mientras que ellos buscaban su independencia. Y cuando los visitaban eran, o sea, tenerlos como sirvientes cuando ellos podían producir sus propios recursos y materiales, pero bueno, esto lo van a ver en esta parte.
que tenemos tercer mundo, ¿ok? Los países tercermundistas, ¿quiénes son? Aquellos que no pertenecen al primer mundo. Es el conjunto de países menos desarrollados que en su mayoría se localiza en el sur del planeta. ¿Por qué en el sur? Porque en el norte pues tenemos Estados Unidos, tenemos Europa, entonces tercer mundo pues son los países como de Asia, América Latina, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que vamos a analizar en este recurso y también el de dictaduras en América Latina. Sí, qué es lo que ocurre, como en diversos países, mientras que aquí México, Argentina, Brasil lograron una diversidad productiva, otros países como Venezuela, Chile, Colombia, Uruguay desarrollan industria textil. Y bueno, ¿cuál es su ideología? ¿A quiénes apoyaban? ¿Quiénes eran sus dirigentes? Van a ver los principales líderes que pertenecen a estos movimientos, obviamente militares. ¿Cuál es la restricción en la participación de los ciudadanos? ¿Ok? Si esto, como bien lo dice, son dictaduras militares, es decir, lo que decían ellos era ley. Creo que hoy en día todavía existen algunas de estas dictaduras. Y bueno, repasen esto para poder realizar la segunda actividad integradora. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Nuestra primera actividad, Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. ¿Cuál es el propósito de ella? Describir el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y analizar sus repercusiones en el mundo actual. Para realizar esta actividad debemos saber lo que ya mencionamos: antecedentes, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, características de Guerra Fría, cómo hacer cuadros comparativos, cómo elaborar líneas de tiempo, cómo grabar audios y subirlos a la nube, utilizar técnicas de investigación, documentales e información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, elaborar una línea del tiempo que incluya los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. ¿Okay? Mi línea de tiempo tiene que empezar desde qué año, si voy a hablar desde los antecedentes. ¿Ok? Ya vimos por ahí una parte de nuestros recursos donde nos dicen, no es cuando empieza la guerra, sino antes de esta. Uno de los antecedentes podría ser la crisis en Estados Unidos del 29, pero antes de esta todavía hay otros eventos, entonces hay que checar ese año. ¿De acuerdo? ¿Cuándo cae el muro de Berlín? Ya vimos que fue en 1989. Aquí es donde concluye nuestra línea de tiempo. Entonces vamos a abarcar aproximadamente 70 años en nuestra línea. ¿70? Sí. Ok. Graba un audio en que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sube tu audio a una nube y comparte la liga en el documento. Yo les recomiendo ampliamente que lean el recurso, ¿ok? Vamos a leer lo que venía sobre Segunda Guerra Mundial. Y dice, ¿cómo repercutió en la conformación del mundo actual? Tengo que ver qué es lo que está pasando a mi alrededor también. Entonces, lo leo, lo analizo, me pongo a pensar en cómo repercute esto. Puedo hacer un borrador. Y si bien se vale que lo lean para grabarlo, también es mucho más preferible que lo escriban y bueno, ya sé qué es lo que va a decir. Me pongo a hablar y me pongo a acordar y expreso mi opinión para que se escuche más natural. Si bien es cierto que puedo tener notas al lado para recordarme todo lo que quiero mencionar, pues entonces podemos tenerlo, pero no nada más estar leyendo. De esa manera vamos desarrollando diferentes competencias y habilidades que vamos a utilizar no solo en la escuela, sino en la vida. ¿Ok? Ser abiertos al dar un discurso. Y bueno, punto número 3. Una pregunta común es ¿cuánto debe durar el audio? Por el tema que estamos trabajando, pues bueno, yo creo que 1 minuto es muy poquito, no nos va a bastar para externar todo, pero si nos extendemos a 10 minutos, pues ya es un poco cansado para ustedes y va a ser muy, muy complicado revisarlo en línea, además de que el archivo puede ser muy pesado. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues de un mínimo de 2 minutos, un máximo de 4, ¿ok? Para que puedan hacer su audio. Ahora, en el punto número 3, realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Hay que colocar las fuentes que utilizamos.
Guardar el documento como nos indican las instrucciones, sus apellidos, nombre, módulo 10, semana 2, actividad integradora 3. Y lo cargamos en la plataforma en formato .doc o .docs. No importa las herramientas que utilicemos, vamos a subirlo como un Word. Entonces, vamos a ver nuestra actividad. La 3 es esta. Ok, aquí tengo mi actividad integradora 3. Yo ya agregué una pequeña portada con los datos generales, la fecha y bueno, recuerden poner su nombre, todo esto. Primer punto, hay que elaborar una línea de tiempo, ¿no? Que incluya los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín. Aquí tengo ya un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué se ve así como una imagen? Mover imágenes en JPG dentro de Word es un tanto complicado. Entonces, tenemos otras herramientas para poder hacerlo. Si bien puedo ir a Canva, que es la misma aplicación que vimos la semana pasada, y poner líneas de tiempo, nos va a dar opciones. Estos conectados en línea, trabajando en línea. Ahora, si no tengo conexión, pues ya saben que PowerPoint es una herramienta que siempre nos va a salvar. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes pueden abrir un documento de PowerPoint, uno nuevo. Ok, vamos a abrir uno nuevo. Y aquí donde dice buscar plantillas, le voy a poner líneas de tiempo. Para hacer esta parte sí se necesita conexión a internet porque muchas de ellas las busca en línea. Solo para esto, una vez que lo descargo, ya queda guardado en mi computadora. Ok, entonces ven como aquí tengo opciones de línea de tiempo. Pueden elegir la que ustedes prefieran. Porque es de alguna manera un poco más fácil, ¿no? Ya tener un patrón donde yo nada más voy a ir agregando la información. Imaginemos que elijo esta y le damos crear. Ok. Entonces ya tenemos la diapositiva, pues le ponemos un título, ¿no? Vamos a ponerle actividad integradora 3. Ponemos el título. Segunda Guerra Mundial. Que no es solamente la Segunda Guerra Mundial, yo estoy poniendo solo un ejemplo. Entonces aquí podemos decir, escribir los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. No vamos a poner antecedentes como tal. Vean como aquí tengo la opción para corregir la ortografía. Sino escribir algo. Un antecedente que les mencioné es obviamente la crisis económica de 1929 en Estados Unidos de América. Lo escribí en inglés, Estados Unidos de América. ¿Okay? Entonces, agregamos la información, agregamos una imagen, le damos insertar. Obviamente, yo ya busqué previamente algunas imágenes que me pueden ayudar. La tengo. Una, dos. Material. Guardo mis imágenes y ya, ¿no? Pues tengo aquí la crisis económica. Aquí tengo un periódico donde anuncian en Estados Unidos la crisis económica. Lo hago pequeño. Si considero que este cohete no me sirve para nada, pues entonces lo agrego aquí. O lo puedo poner aquí. ¿Sí? Aquí podría hablar sobre el Tratado de Versalles. Y ahí escribimos nuevamente tratado. Insertamos una imagen.
Tratado de Versalles. Insertar, ajustamos el tamaño. Y eso lo voy a poner aquí. ¿De acuerdo? Explota la Segunda Guerra, el antecedente, todo. Pero recuerden que lo último es la caída del muro de Berlín. Entonces, algo bien, bien importante, ir poniendo las fechas. Y todas estas fechas deben ser en orden cronológico, del más antiguo al más actual. Pero estoy trabajando en PowerPoint, pues vamos a darnos archivo, guardar como. Elegimos dónde lo vamos a guardar. ¿Sí? Esa es la carpeta donde yo lo quiero guardar. Y aquí no voy a guardar una presentación de PowerPoint. Lo que voy a hacer es guardar un JPG. ¿Por qué? Porque lo guarda como una imagen. ¿Ok? Entonces, ya lo guardé como un JPG. Elijo y lo guardamos. ¿De acuerdo? ¿Por qué no lo guardo? Porque ya tengo varios. Imaginemos que yo le di guardar, te lo va a guardar en tu carpeta. ¿Ok? Y no va a pasar. Este no lo quiero guardar. Vamos ahora aquí. Bueno, este ya lo teníamos así, pero imaginemos que yo no tengo nada. Entonces, aquí en mi Word yo le doy insertar una imagen y me voy a la carpeta en la que estaba ahorita o en la que decidí guardar ese JPG. Entonces, vean, aquí tengo uno similar, porque por eso les digo que ya no le di guardar, porque yo ya siempre pruebo las aplicaciones antes de hablar de ellas. Entonces le doy a insertar y ahí me inserta la línea de tiempo. Este es un ejemplo que estuvimos trabajando. Y tienen muchas, muchas formas de expresar la línea de tiempo. La que les acabo de mostrar es una. Aquí tengo otra. ¿Sí? Esta es de arriba hacia abajo. Aquí lo hice al revés. El año más antiguo debe ir hasta abajo y el más actual debe ir hasta arriba. Entonces, aquí yo lo hice al revés. Esto debo de ponerlo acá abajo y este que es el último evento lo pongo hasta arriba. Y esto lo saqué de las plantillas. Entonces, aquí vamos moviendo los años. Aquí tendría que poner 1929 y hasta acá 1989. Y ustedes van modificando. Para los que no tenemos mucha idea del diseño, pues entonces esto es ideal. Es bien fácil hacerlo. Ya tenemos las plantillas. Bien, aquí tenemos un ejemplo de los años. Ok, esto abarca solamente la parte de la Segunda Guerra Mundial, pero más o menos así luce una línea de tiempo completa. Punto número 2. Graba un audio en que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sube tu audio a una nube y comparte la liga en el documento. Muy bien. Lo más fácil para hacerlo es tomamos nuestro celular, podemos grabar un audio, ¿sí? Hay muchas aplicaciones. Ustedes busquen en Play Store aplicaciones para grabar audios y lo graban. Incluso lo pueden de ahí subir hasta la nube, a su Drive. ¿Ok? O bien, también en PowerPoint. Pero aquí es un poco más complicado porque hay que jalarlo, despegarlo de PowerPoint y cambiarlo, modificarlo. Lo más fácil es que graben un MP3, que son archivos muy, muy pequeños. Pero aquí tenemos, aquí, en audio, ¿de acuerdo? Hay opciones para grabar audio. Entonces, ustedes conectan el micrófono, conectan el micrófono, hablan cerca de él, realizan su grabación, guardan eso y también lo suben a la nube y me lo mandan. No van a mandar la presentación de PowerPoint, lo pueden dejar ahí. Yo les sugiero que agreguen una imagen para que no sea nada más una bocina ahí. Cuando graban un audio aparece una bocina como esta. Entonces yo al darle presentación y darle clic puedo escuchar el audio. Les decía, la más sencilla desde mi punto de vista es grabarlo en el celular. Incluso lo pueden grabar en
en WhatsApp, después ese mismo archivo lo jalan para enviárselo por correo o lo suben directamente a la nube y de ahí obtienen la liga, que es la liga. Vamos aquí. Ok. Aquí hay que agregar la liga. Entonces, yo aquí agregué una imagen para que tampoco se vea nada más una línea de letras azules. Entonces, pongo actividad 2, agrego una imagen alusiva a lo que nosotros estamos expresando en el audio y me voy al audio. Ok, aquí está mi audio, ¿no? Yo ya lo grabé, tengo mi actividad 3, el audio, lo subí a la nube. Entonces, aquí, vean cómo está dentro de mi carpeta de Google Drive en mi computadora. Entonces, desde aquí le doy clic derecho. Me voy aquí donde dice Google Drive y le doy compartir. Hay que habilitar los permisos. ¿Cómo lo hago? Una vez que le doy compartir, me va a abrir esta segunda ventana. Entonces aquí me dice obtener vínculo. Cualquier usuario de Internet que tenga el vínculo puede ver los elementos. ¿Ok? Si lo quiero cambiar, puedo hacerlo. Hay veces que está aquí en restringido. Si está en restringido, deben moverlo aquí, a donde dice cualquier persona que tenga el vínculo puede escucharlo. Aquí ya tengo el vínculo. Entonces, este lo voy a copiar. Tener vínculo. Ya lo seleccioné. Le doy control C a mi teclado. Listo. Me posiciono aquí. Le doy control V. Y ya lo pegué. Pero vean cómo ahorita no pasa nada si pongo el cursor arriba de él. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a seleccionar una vez que lo pegue. Todo. Debe estar todo seleccionado porque si no queda rota la liga, lo que se conoce como una liga rota. Ya lo seleccioné. Aquí arriba le doy insertar. Me voy acá donde dice hipervínculo. Es como un mundo con un clip azul. Le doy hipervínculo. Vean cómo aquí ya aparece por default lo que tengo seleccionado aquí. Solamente le doy aceptar. Y vean cómo de inmediato cambia a color azul y subrayado. Y si yo pongo el mouse sobre él, me muestra que es un vínculo. Entonces tengo que darle control clic y ya me manda directamente a su audio. Lo voy a poder escuchar. Si ustedes no habilitan la liga, el enlace, pues yo lo puedo copiar y pegar, pero baja su calificación en el aspecto tecnológico. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta eso. Ya tengo mi segunda actividad. Por último, realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Bueno, aquí yo ya tengo la imagen completa, pero lo mismo, lo trabajé desde PowerPoint, agregué cuadritos, ¿sí? Les agregué el texto, les puse diferente color y les di los puntos, las diferencias principales entre estas dos ideologías. El capitalismo, el socialismo, Estados Unidos, la Unión Soviética, ¿ok? Ahora también me podría apoyar en formas. No, perdón, no son formas. Smart Art. De los Smart Art también podría obtener una plantilla para hacer un cuadro comparativo. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Imaginaos que aquí voy a hablar sobre Estados Unidos y aquí va a ser sobre la URSS. Y aquí empiezo a escribir las ideas o las frases que yo quiero externar para comparar estas dos ideologías. Estados Unidos, capitalismo, ¿no? La URSS, estamos hablando de socialismo.
Socialista. Podemos mencionar los representantes de ese momento, en qué consistía, su ideología, todo eso. ¿Cómo? Lo marqué. Ah, me borró mi. Aquí está. Dice, respeto total a la propiedad privada. Aquí, desaparición de la propiedad privada en beneficio de la propiedad pública o colectiva. Mercado rígido por la ley de la oferta y la demanda. Mercado controlado por el Estado. Los precios son establecidos por este. Establecimiento y estimulación de la competencia entre empresas. No existe competencia entre empresas. Estas son propiedad del Estado. ¿Ok? Por mencionar algunos puntos. Entonces, eso los podría externar aquí. Y esto puedo manipularlo en tamaño. ¿Sí? Y también en diseño. Aquí arriba voy a diseño. Y puedo ponerlo que se vea de otra forma. Puedo cambiar los colores de este. Y el texto se va moviendo por sí solo. El tamaño se va ajustando. Entonces, esta es otra opción. La borro toda para que regrese el que ya había elaborado. Este lo hice en PowerPoint. El otro que les mostré es desde aquí mismo. En Word puedo agregar el Smart Art. Agregué las fuentes consultadas y hay que nombrar nuestro archivo. Ok, esto para nuestra primera actividad integradora. ¿Dudas hasta aquí? Adri, Emilia, Isabel, Gypsy, ¿alguna duda que quieran externar para nuestra primera actividad? Ok, parece que no. Bueno, entonces vamos a la segunda. Ok, ya tengo el chat. Vamos a ver el chat. Ninguna duda, sin dudas, ninguna. Gracias, todo claro. Ok, gracias por responder. Entonces vamos, actividad integradora 4, la segunda de esta semana. Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. ¿De acuerdo? O sea, Europa estaba en guerra entre Estados Unidos, que es Norteamérica, pues ¿qué pasaba con Asia, África y Latinoamérica? El propósito, reconocer los procesos de descolonización en Asia y África y las características de las dictaduras militares en Latinoamérica. Para poder llevar a cabo esta actividad es necesario saber, obviamente, los antecedentes, desarrollo y descolonización de Asia y África, cómo llega el hartazgo, cómo se da el proceso, cuáles son los principales dirigentes, quiénes son los principales dirigentes y cuáles son los sucesos que detonan esta emancipación. Las características de las dictaduras militares en Latinoamérica, características del socialismo, hay que elaborar cuadros comparativos, buscar información fidedigna, utilizar técnicas de investigación. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Número 1. Describe en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África. Coloca los países involucrados, el desarrollo, la ideología, los antecedentes y las consecuencias que hubo ante este movimiento. Número 2. Hay que elaborar un cuadro comparativo de dos dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX. Hay que considerar los siguientes elementos. Obviamente el país, el dictador que tenía, o bien sus jefes revolucionarios principales, o ambos. Periodo que abarcó el proceso, sus antecedentes y sus consecuencias. Ahora, para decidir qué países van a utilizar en este cuadro comparativo, consideren la actividad 3, porque en esta me dice que hay que escribir en al menos 5 renglones una conclusión sobre similitudes encontradas entre los procesos elegidos en el punto 2. Entonces, yo les sugiero que elijan 2 países que tienen bien, desde el recurso que tenemos en la plataforma, ya bien delimitadas similitudes. Ahí mismo les dicen, bueno, Argentina, Brasil y México tenían características como estas para ese tiempo. Entonces, eso nos va a ayudar para poder elaborar nuestra actividad 3, es decir, nuestra conclusión, mucho más fácil, porque ya comparé una de otra. Ya sé en qué se parecen y ahora estoy comparando en qué difieren. ¿Ok?
Bueno, hay que colocar las fuentes que utilizamos, guardar el documento con el nombre que nos indican y guardarlo asimismo con formato .doc o docs, lo que es un PowerPoint. No es cierto, un Word, disculpen. Es un Word. Entonces vamos a ver un ejemplo de nuestra actividad. Ok, y aquí estamos, Asia, África y América en el siglo XX. Primero, pues hay que escribir en una cuartilla, es decir, una página. Lo que fue este proceso de descolonización, aquí hay que leer relajadamente, extensivamente y críticamente los recursos que ya mencionamos con estos puntos. Háganlo en lugar cómodo. Si pueden en la noche, y léanlo. Después, traten de contarlo. Imaginen que leyeron un cuento, todos sabemos la Caperucita Roja, leímos el cuento y después vas a contarlo a alguien, ¿ok? Háganlo así, es mucho más sencillo lograr una buena narración si lo hacemos así, a estar como, bueno, este renglón tal cual lo pongo, esto también es importante y lo paso. No, contemos qué es lo que pasó. En este caso, como ejemplo, les leo solamente la primera parte. Sudáfrica es un caso particular en la colonización europea en África. En el siglo XVII, holandeses de profundas convicciones calvinistas se asentaron en torno a la ciudad del Cabo. Esta población se vino a conocer como los Afrikaneers y su lengua neerlandesa original evolucionó a la lengua Afrikaans. A partir del siglo XVIII, pese a la resistencia de los Afrikaneers, Sudáfrica fue cayendo bajo el dominio británico. Y aquí ya describimos 2 siglos, fueron 4 líneas y acabamos de describir desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. ¿Ok? La discriminación racial se hizo en el régimen colonial en 1923. Los británicos aprobaron diversas leyes que configuraban un país dividido en grupos raciales, con diferentes derechos y organizados de forma segregada. No obstante, fue en 1948, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Insisto, cuéntenlo. O sea, como si fuera un cuento tal cual. Hagan una buena relatoría sobre lo que ustedes aprendieron ocurrió en este proceso de descolonización. Es mi consejo. Podemos estar revisando, pero una vez que investigamos y revisamos diversos recursos, bueno, más difícil es hacerlo de este tamaño que llegar a la extensión. Y es como, ay, no, ya me extendí mucho. Tengo que quitar esto y esto. Enfoquémonos en lo más importante y trascendente. No olviden que nos piden puntos específicos, ¿ok? ¿Quiénes eran los representantes, los países involucrados, las fechas? Ahora, parte 2. Elabora un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX. Debes considerar los siguientes elementos: el país, dictador o jefes revolucionarios principales, periodo que abarcó el proceso, antecedentes y consecuencias. Para mí, una manera muy sencilla de poder llevarlo a cabo, pues es con una tabla tal cual. Si bien puedo usar un Smart Art como el que les mostré hace un momento, pues para mí es como más fácil utilizar una tablita. Esta es otra opción. Recuerden que nosotros decidimos cómo lo hacemos. Entonces voy a agregar 3. A ver, espérenme. Algo le pasó aquí. Me coloco aquí, ¿sí? Y agrego la tabla. Son 3 y es el país, dictador, periodo, antecedentes y consecuencias. Son 5, ¿verdad? 1, 2, 3, ahí está. 5. Entonces, ¿cuál es el país? Dictador, jefe revolucionario. Revolucionarios principales. Periodo que abarcó el proceso. Periodo que abarcó el proceso. Tenemos antecedentes.
y tenemos consecuencias. Ok. ¿Qué países voy a utilizar? Bueno, les mencionaba hace un momento. Traten de buscar aquellos que tienen similitudes, ¿de acuerdo? Yo en este caso voy a hablar sobre Argentina y Brasil. Primero que nada, los principales dictadores, pues, ¿quién no ha escuchado el famoso apellido Perón, no? Eva Perón, bueno, todo lo que se habla de ellos. Pero en este caso vamos a hablar solamente de Juan Domingo Perón. Entonces, aquí pondremos Juan Domingo Perón. Periodo que abarcó el proceso, bueno, él estuvo bastantes años, primero del 43 al 55 y después 2 añitos del 73 al 74. Entonces, ponemos 1943 a 1945 y también de 1973 a 1974. Hay que agregar antecedentes, consecuencias. Obviamente así se ve como muy triste mi tabla, pero aquí le puedo agregar todo el diseño que yo quiera. Voy a ponerlo en color naranja. Quiero ponerlo en sombreado. No, ¿verdad? No, no es necesario. Lo dejamos en naranja. Ok, puedo eliminar bordes. Puedo mover el tamaño de estas, el tipo de letra. Al inicio, vamos a ver. Tipo de letra un poco más. No, esa está muy... No se entiende, no se entiende. Esta... Bueno, la que ustedes quieran. El punto es como darle nuestro toque, ¿no es así? Imagino que pongo esta. Okay, y hay que llenar toda la información. Ya tengo el punto número 2. Ahora, en nuestra conclusión. Sobre las similitudes encontradas entre los procesos elegidos en el punto número 2. ¿Qué vamos a hacer? Pues dice, no, en 5 renglones. Obviamente nos podemos extender un poquito, pero que no pase de 10, tampoco nos vamos a aventar una cuartilla. Las principales características comunes que encuentran los investigadores al estudiar estas dictaduras son su conformación en países con cierto nivel de industrialización, Argentina, Brasil, o países en el que existía cierta estabilidad histórica de las formas democráticas, hablando de Uruguay y Chile. Esto lo vimos en Prepa en línea o lo van a ver en los recursos que tenemos de esta semana. Y ahí concluimos, agregamos nuestras fuentes, nombramos nuestro archivo con apellidos, nombre, módulo 10, semana 2, actividad integradora 4. Y hay que mandarlo aquí, en el archivo de Word. No importa dónde hayamos estado trabajando, todo debe estar agregado aquí, en mi documento. Y regresamos a la presentación de PowerPoint. Ok, ¿qué otras actividades tenemos? Obviamente nuestro foro Aprendiendo, donde nos ayuda a reflexionar sobre los actos de violencia que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial y en las dictaduras militares en Latinoamérica, y hay que comentarlo con nuestros compañeros. Reflexionamos, estudiamos, compartimos, ampliamos nuestro abanico de opciones, o sea, siempre es bueno platicarlo con los compañeros. Las actividades formativas que nos marcan aquellos puntos que no debemos omitir, aquellos aspectos importantes que debemos recordar. Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, los cambios de Asia, África y Latinoamérica. Y la actividad socioemocional, pues tenemos hasta la próxima semana. Y bueno, los despido con esta frase de Gandhi, que pues, obviamente él tiene mucho que ver en estos movimientos. No hay camino para la paz, sino que la paz es el camino. Y otra que me gusta, la encontré en inglés y así la dejo. What we do in life echoes in eternity. Lo que hacemos en vida tiene eco en la eternidad. Ok, y hasta aquí nuestra presentación. Regreso con ustedes para leerlos o escucharlos. Si hay dudas, si tenemos alguna sugerencia, alguna inquietud respecto de nuestras actividades.
Emilia, Adri, Valeria, Emilia, ya le dije, Isabel, Gypsy. ¿Dudas, inquietudes? Los leo. Ya, ninguna, todo claro, ninguna. Ok. Bueno, parece que me escriben, todo está muy claro, muchas gracias. Bueno, pues si no hay dudas, entonces los dejo para que vayan a cenar, para que lean sus recursos y en caso de surgir dudas, pues ya saben, me pueden mandar un mensaje de texto, ya sea vía WhatsApp, ya sea en el mensajero de nuestra plataforma y a la brevedad posible yo les respondo. Les agradezco mucho haber estado aquí. Muchas gracias por su compañía, por su asistencia, por su entusiasmo. Los felicito por su compromiso con el aprendizaje. Los abrazo a la distancia, que pasen bonita noche y cualquier duda que les surja, también está a la mano este video que les compartiré en la plataforma. Gracias, bonita noche. Descansen.